que no están. Bien, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, As-salatu wassalamu ala Rasulihil Karim. La semana pasada terminamos con el punto número 41 de la Aqida Tahawiyya, que dice: la intercesión está preservada para ellos, o sea, para los creyentes, es cierta y ha sido relatado como ha sido relatado en las transmisiones. O sea, nosotros creemos que en el día del juicio el profeta sallallahu alaihi wasallam va a interceder por nosotros o por todos los musulmanes, ¿ok? Y creemos en eso, creer en eso es parte de la creencia del musulmán, ¿ok? Y otra vez, esa intercesión es en el día del juicio. No creemos que el profeta puede interceder por nosotros actualmente. O sea que, por ejemplo, van a ver muchos grupos van a Masjid al-Nabawi en Medina y le rezan al profeta, le hacen salah al profeta, pidiéndole al profeta que interceda entre ellos y Allah. Eso es algo que el profeta no puede hacer. Lo hizo cuando estaba vivo, porque si alguien le decía: profeta, reza por mí para tal cosa, el profeta hacía el dua y por ser profeta Allah se lo concedía en la mayoría de los casos. Y después que él murió ya no hay más intercesión, ya él no puede interceder por nosotros sino hasta el día del juicio. O sea que no podemos rezarle al profeta para que el profeta interceda por nosotros. Eso no es algo que los musulmanes creemos. Después, el punto número 42 es: el convenio de Allah con Adán y su descendencia es verdad. ¿Qué quiere decir esto? Los musulmanes creemos que hubo un convenio, un acuerdo entre Allah y Adán y toda su descendencia, antes de que Adán descendiera a la tierra, cuando Adán todavía estaba en el paraíso. ¿Okay? Esto está registrado en el Corán, en la Sura 7, el verso 172, dice: cuando tu Señor sacó de la espalda de los hijos de Adán a su descendencia y les hizo dar testimonio preguntándoles: ¿acaso no soy yo su Señor? Ellos respondieron: sí, atestiguamos que así es. Esto es para que el día de la resurrección no digan: no sabíamos nada de esto. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Cuando Adán estaba en el paraíso todavía, Allah hizo un convenio con Adán y con los descendientes de Adán, o sea, con todos nosotros, con todas las personas que han vivido en la tierra, cuando todavía éramos no creados, como quien dice las almas de las personas que iban a ser creadas. Y Allah hizo un acuerdo, un convenio con todos, que solamente íbamos a creer en un solo Dios y que no íbamos a creer en ídolos, ¿verdad? A adorar ídolos. Y Allah dice: esto es para que en el día del juicio no tengan excusa de que no sabíamos nada sobre eso. ¿Okay? Es un convenio que ya hemos hecho y por eso en el Islam se habla del fitra. El fitra es la disposición natural del ser humano a adorar a un solo Dios. Eso sale ¿por qué? Esa disposición sale ¿por qué? Por el convenio que hicimos desde el paraíso con Allah de que íbamos a adorar a un solo Dios. Por eso es natural para una persona cuando es pequeña creer en un solo Dios. Ahora, cuando crecemos en alguna familia que practica otra religión, entonces ahí nos desviamos, ¿verdad? Pero lo natural para el ser humano, la disposición natural del ser humano es creer en un solo Dios. Y hay un hadith narrado en Bukhari, donde Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, que es un sahaba, dijo: el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Allah subhanahu wa ta'ala le dirá en el día de la resurrección a la persona que tiene el castigo más pequeño del infierno: si tuvieras en tu posesión tantas cosas como hay en la tierra, ¿te rescatarías a ti mismo del castigo del infierno? La persona dirá: sí. Allah le dirá: te pedí algo más sencillo que esto cuando estabas en la columna vertebral de Adán, que no adoraras a nadie excepto a mí, pero te rehusaste e insististe en adorar a otros además de mí. Y esto está reportado en Bukhari. ¿Okay? Algunos sabios del pasado han explicado esto. ¿Qué quiere decir que estaban en la columna vertebral de Adán? Se refiere a cuando, como quien dice, al esperma, ¿verdad? Al esperma de Adán, que de ahí sale toda su descendencia. Otros sabios musulmanes dicen es nada más un dicho y se refiere a que el profeta, a que Allah subhanahu wa ta'ala
habló con Adán y con todas las almas de las personas que iban a descender de el esperma de Adán. ¿Okay? Entonces eso habla más o menos de ese convenio, ese pacto que hubo entre Allah, Adán y todos los descendientes de Adán. ¿Okay? Y como musulmanes creemos que ese pacto es cierto. ¿Okay? Allah ha sabido desde la eternidad el número de quienes van a entrar al paraíso. Allah ha sabido desde la eternidad el número de quienes van a entrar al paraíso, así como el número de quienes entrarán al fuego. No se incrementará ese número ni se disminuirá. ¿Okay? Y el verso del Corán que dice, Dios es conocedor de todas las cosas. Primero que nada, muchas personas no entienden esto y quieren decir, el hadith acá abajo lo explica mejor, pero muchas personas tratan de decir como, ¿qué quiere decir esto? Como si ya estamos predestinados al infierno o si ya estamos predestinados al paraíso. ¿Qué diferencia da las acciones que hacemos? ¿Verdad? Y la forma como uno de mis profesores lo explica, que es la forma que por lo menos a mí me hace entender un poco la situación, porque acuérdense que todas estas cosas del paraíso, del día del juicio, son cosas de lo que se llama lo oculto, el ghaib, la parte del mundo de la que no tenemos mucho conocimiento, más que lo que Allah nos ha mencionado en el Corán y lo que el profeta nos explicó, pero no es algo de lo que tenemos mucho conocimiento porque nadie lo ha visto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entendemos esto? Es como la idea de un profesor cuando va a dar un examen a su clase. ¿Okay? El profesor cuando prepara el examen, porque conoce a los estudiantes, sabe qué estudiantes van a pasar o qué estudiantes son los que posiblemente van a pasar el examen, qué estudiantes no van a pasar y qué estudiantes van a estar en el medio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el profesor conoce a los estudiantes y sabe cómo van a actuar en el examen, ¿verdad? De la misma forma, Allah subhanahu wa ta'ala que nos creó, nos conoce y sabe cómo vamos a actuar, pero no necesariamente Él nos está haciendo actuar de esa forma, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir el libre albedrío. Nosotros tenemos libre albedrío para hacer lo que queremos, ¿ok? Allah ya sabía que lo íbamos a hacer, pero no lo estamos haciendo porque Allah nos está forzando, ¿ok? Porque entonces algunas preguntas entran ahí como en ideas filosóficas, ¿verdad? Diciendo, bueno, si Allah nos está controlando, entonces Él es el que decide. No, las acciones son nuestras, pero ya Allah sabía cómo íbamos a actuar. ¿Okay? Eso es parte de tener conocimiento de todo. Y está en este hadith reportado en Bukhari, donde Ali, que es otro sahaba, dice, estábamos acompañando una procesión funeral en Baqi al-Gharqad. Esto es el cementerio. ¿Okay? El profeta sallallahu alaihi wasallam vino a donde estábamos y se sentó. Y nosotros nos sentamos alrededor de él. Tenía un pequeño palo en su mano, inclinó su cabeza y comenzó a raspar el piso con el palo. Luego dijo, no hay ninguno de ustedes, ni ninguna alma creada, que no tenga un lugar o en el paraíso o en el infierno asignado para él o ella. Y también ha sido designado para él si será de los bendecidos o de los maldecidos. Un hombre dijo, oh apóstol de Allah, ¿no deberíamos entonces depender de lo que se ha prescrito para nosotros y no hacer nada más? Pues los que de nosotros sean bendecidos harán acciones... Okay. Pues los que de nosotros sean bendecidos van a hacer las acciones de una persona bendita y los que de nosotros sean maldecidos van a hacer las acciones de una persona maldita. O sea, el hombre está diciendo, si ya está predestinado, quiénes somos buenos, quiénes somos malos, quiénes van al paraíso, quiénes no, entonces ¿qué importa lo que hagamos? ¿Verdad? Porque ya está predestinado. El profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, las buenas acciones son fáciles para los bendecidos y las malas acciones son fáciles para los maldecidos. Luego recitó los versos del Corán que dicen, a quien dé caridades, tenga temor de Dios y crea en los valores más sublimes, le facilitaré el camino del bien, pero a quien sea avaro, crea que puede prescindir de Dios y desmienta los valores más sublimes, no le impediré transitar por el camino de la adversidad. Eso está reportado en el Corán. Ese fue el verso que el profeta recitó para explicarle la respuesta a ese hombre, pero todo este hadith, incluyendo el verso, están reportados en Bukhari. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Están esperando para un entierro, están sentados afuera del cementerio esperando para enterrar a alguien. El profeta viene,
se sienta al lado de ellos y empieza a jugar como con un palito en el piso, ¿verdad? Y dice, todos ustedes ya están predestinados, quién va al infierno, quién va al paraíso, quién es buena persona, quién es mala persona. Entonces uno de los hombres que está ahí en el grupo dice, bueno, entonces ¿qué importa? ¿Qué importa lo que hacemos? ¿Verdad? ¿A quién le importa si estamos portándonos mal o bien? Porque ya está predestinado que va a pasar. El profeta le dice no, porque las personas que son buenas y que están destinadas al paraíso se le hacen fácil las acciones buenas. Y las personas que son malas y son destinadas al infierno, se le hacen fáciles las acciones malas. Y luego recita este verso del Corán en el que Allah dice, las personas que dan caridad, tienen temor de Dios, tendrán fácil el camino al paraíso y el fácil el camino al bien, y las personas que son avaros, que no creen en Dios, que desmienten los valores y todo eso, se les va a hacer fácil estar en la adversidad. Entonces, básicamente dice, igual tenemos que hacer las acciones, ¿ok? Igual tenemos que hacer las acciones. Las personas que ya Allah sabe que vamos a ir al paraíso, inshallah, que van a ir al paraíso, nadie sabe por seguro, las personas que ya Allah sabe que van a ir al paraíso, van a terminar haciendo buenas acciones, y las que ya Allah sabe que van a ir al infierno van a terminar haciendo malas acciones, ¿ok? Pero es parte del libre albedrío. Y es un poco confuso a veces de entender, precisamente porque es parte de lo oculto, del conocimiento oculto, del conocimiento que no tenemos 100%, que solo Allah subhanahu wa ta'ala tiene 100% de ese conocimiento y que solamente Él lo entiende, ¿ok? Dice el punto 44, también los hechos que iban a realizar, o sea, Allah también sabe los hechos que íbamos todos a realizar, ¿ok? Allah sabía exactamente cómo los iban a llevar a cabo, a cada individuo se le facilita aquello para lo que fue creado. El afortunado es quien fue afortunado en la predestinación de Allah, el desdichado es quien fue desdichado en la predestinación de Allah. Y fue narrado por Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, otro sahaba, que dijo, el apóstol de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, el veraz y verdaderamente inspirado, dijo, el ser humano se forma en el vientre de su madre en 40 días y luego se convierte en un coágulo de sangre gruesa por más o menos al mismo tiempo, y luego un pedazo de carne por más o menos al mismo tiempo. Luego Allah manda a un ángel, el cual está enviado a escribir 4 cosas. Está enviado a escribir las acciones del nuevo ser humano, su sustento, su tiempo en la tierra y si será bendecido o maldecido. Luego se sopla el alma dentro de él. Así pues, una persona de entre ustedes puede hacer acciones de bien hasta que está a un brazo del paraíso, y luego lo que fue decretado para él le alcanza y comienza a hacer las acciones típicas de una persona del infierno. Y de la misma forma, una persona de entre ustedes puede hacer las acciones de las personas del infierno toda su vida hasta que está a un brazo del infierno. Y lo que fue decretado para él le alcanza y comienza a hacer las acciones típicas de una persona del paraíso. Esto está reportado en Bukhari y básicamente lo que nos dice es, nadie tiene el paraíso garantizado. Por eso el profeta siempre hacía dua pidiéndole a Allah que lo protegiera del castigo del infierno, ¿okay? Nadie tiene el paraíso garantizado, por eso siempre tenemos que hacer dua pidiéndoles a Allah que nos proteja de eso. Este hadith reportado en Bukhari es un hadith muy importante. Primero que nada, la primera parte del hadith, hasta que se manda el ángel, donde se sopla el alma y todo eso, es un hadith que se utiliza mucho en legislación islámica cuando hay que decidir si una mujer puede tener un aborto o no, ¿okay? En el Islam el aborto no es algo que se hace porque quiero y ya, ¿verdad? El aborto es algo que solamente se puede hacer en el Islam si hay una razón fuerte para hacerlo. La primera razón que los sabios musulmanes dicen es la salud de la madre. Si la salud de la madre corre peligro, entonces la salud de la madre toma precedencia sobre la vida de la madre toma precedencia sobre la vida del bebé. Y en ese caso se permite islámicamente un aborto, ¿okay? En relación a, por ejemplo, causarse abortos porque no estaban preparadas para tener hijos o porque no tienen los medios para mantenerlo, eso el Islam no lo permite. Y después hay un área que se considera gris, que hay diferencia de opinión entre los sabios musulmanes, sobre en el caso de una violación, ¿okay? Si una mujer fue violada y queda embarazada,
Algunos sabios musulmanes dicen, esto no es razón para el aborto a menos que la salud física o mental de la madre esté en riesgo, ¿ok? O sea, si aún lo único que va a afectar es la salud mental de la madre, en el sentido de tener que cargar un bebé que es producto de una violación, que le puede ocasionar depresión o que le puede ocasionar un problema de salud mental, entonces en ese caso también permiten el aborto. Otros sabios musulmanes dicen, en cualquier caso, tras violación está permitido, pero no todos los sabios musulmanes están de acuerdo con eso. Tiene que haber un riesgo físico o mental para la madre para que en ese caso se permita el aborto. Y cuando se habla de permitir un aborto, ¿verdad? Se habla de esto de este hadith. ¿Por qué? Porque dice el aborto debe pasar antes de los 3 meses y medio. Porque a los 3 meses y medio es cuando el alma entra en el cuerpo del niño de acuerdo al Islam. ¿Por qué? Porque dice, el ser humano se forma en el vientre de la madre en 40 días, luego se convierte en un coágulo de sangre gruesa, o sea, recién empieza a formarse como un pequeño coágulo de sangre, ¿verdad? Por más o menos el mismo tiempo, o sea que 40 días más, ya van 80 días, luego en un pedazo de carne por más o menos el mismo tiempo, o sea 40 días más, a los 120 días, el feto, a los 120 días del feto, Allah manda un ángel, el cual está enviado a escribir 4 cosas, que sopla el alma y luego sopla el alma dentro de él. O sea que recién a los 120 días, de acuerdo al Islam, el feto tiene alma. ¿Okay? Y este hadith se utiliza para muchas cosas también, no solamente para abortos producidos, sino para abortos espontáneos. Si una mujer pierde un embarazo antes de los 120 días, no hay necesidad de hacer un funeral, ni hay necesidad de ponerle nombre al niño, ni hay necesidad de hacer el sacrificio del animal que se hace al nacimiento de un niño. ¿Okay? ¿Por qué? Porque se considera que antes de los 120 días no tenía alma. Se entierra lo que sale del cuerpo de la mujer, pero no se considera un feto viable. ¿Okay? Mientras que si es un bebé que muere después de los 120 días, después de que ya se cree que tiene el alma adentro, si muere dentro del vientre de la madre, si se pierde el embarazo, entonces hay que ponerle nombre al niño, hay que enterrarlo con un entierro islámico, o sea, hay que lavar el cuerpo, hay que cubrirlo de tela blanca y hay que enterrarlo en un cementerio islámico. Y si los padres tienen la posibilidad de hacer una akika, que es cuando se mata un cordero y se reparte la carne, entonces es recomendable hacerlo por el beneficio del alma del bebé. ¿Okay? Entonces este hadith es de mucha importancia, sobre todo con todo lo relacionado a embarazos, y es muy interesante porque mi esposo es médico y en el libro de ginecología que él utilizó en la universidad para estudiar, hay un capítulo entero que habla sobre, bueno, hay una parte entera del libro que habla sobre la historia del desarrollo de los estudios ginecológicos, o sea, en qué año los doctores empezaron a estudiar esto, cuáles fueron los primeros descubrimientos que se hicieron. En esa parte del libro hay un capítulo entero que habla de los aportes del Islam a los estudios ginecológicos y se menciona este hadith y la parte del Corán que también describe el feto, porque ellos han visto que esta es la descripción exacta del desarrollo del niño. Cuando entra a la parte del alma, ahí ellos salen de eso porque es algo científico y no entran en religión, pero sí cuando ven el desarrollo del feto dentro del vientre de la madre, dicen, a los 40 días recién se convierte en un coágulo de sangre y después recién empieza a formarse la piel. 40 días más tarde empieza a formarse la piel del niño. ¿Okay? Entonces, este hadith y los versos del Corán se mencionan en libros no islámicos de la historia de la ginecología, porque saber esta información hace 1400 años era imposible. ¿Okay? Porque los estudios médicos, los aparatos que tenían para estudiar el vientre de la mujer no estaban tan avanzados como para saber fechas específicas y descripciones específicas de cómo se veía el feto dentro del vientre de la mujer.
Entonces, esto es un hadith muy, muy importante, muy, muy conocido, incluso por no musulmanes, ¿okay? Por esta razón. Entonces, creemos que a los 120 días le entra el alma al cuerpo del niño y en ese tiempo Allah subhanahu wa ta'ala le ordena a los ángeles escribir 4 cosas, ¿ok? Para este nuevo ser humano. Su sustento, su tiempo en la tierra, si será bendecido o maldecido, y las acciones que va a las acciones que va a hacer este nuevo ser humano, su sustento, su tiempo en la tierra y si será bendecido o maldecido. Esas cosas están escritas desde el vientre. ¿Okay? Luego se sopla el alma dentro de él, así pues una persona de entre ustedes puede hacer las acciones y ahí entra esta parte donde el profeta dice, una persona puede ser un buen musulmán toda su vida y antes de morir portarse como una persona del infierno y terminar en el infierno. Una persona puede ser una mala persona toda su vida, haber matado, haber hecho cosas malas toda su vida, y antes, un tiempo antes de morir, empieza a creer en el Islam, empieza a comportarse adecuadamente, empieza a hacer el Salah y eso le permite la entrada al paraíso. Y por eso dice, nadie tiene el paraíso garantizado. Que una persona se haya pasado toda su vida siendo una buena persona y al final se porta mal, eso la puede sacar del paraíso. Que una persona haya sido una persona horrible toda su vida y después se convierte al Islam o empieza a practicar el Islam apropiadamente, eso la puede entrar al paraíso. ¿Okay? Y es interesante las hermanas que están en la clase de la vida de los profetas, ¿verdad? En esa parte cuando hablamos de Iblis, que es el Shaitán, dice que Iblis se había pasado aproximadamente 800 años adorando a Allah. Iblis está hecho de fuego, Iblis es un jinn, ¿okay? Y Iblis se pasó 800 años adorando a Allah, ¿okay? Tanto así que por su adoración él fue elevado hasta el nivel de los ángeles, aunque él era un jinn, ¿okay? Y cuando Allah subhanahu wa ta'ala creó a Adán y Allah le pidió a Iblis que se postrara ante Adán, Iblis dijo que no. ¿Por qué? Porque fue arrogante y dijo, tú me hiciste a mí de fuego y a él de tierra. Yo no me voy a postrar ante él. Yo soy mejor que él, que yo estoy hecho de fuego y él de tierra, ¿verdad? Y por esa razón, Allah subhanahu wa ta'ala maldijo a Iblis y ha sido el Shaitán, va destinado al infierno, ¿verdad? 800 años de adoración a Allah y ese acto de arrogancia hizo que cambiara totalmente el destino de dónde iba a ir Iblis, ¿verdad? Entonces, eso es la importancia de siempre tener pendiente que nadie tiene el paraíso garantizado. Nosotros, porque somos musulmanes, no decimos somos el pueblo elegido y somos los únicos que vamos al paraíso. No, nadie tiene el paraíso garantizado. ¿Okay? Y un dua que aparece en el Corán y que el profeta está reportado a hacer es Allahumma ajirni minan nar. Oh Allah, protégeme del fuego. ¿Okay? Y es parte de los duas que hacemos en la oración también cuando nos sentamos. Ahora no me llega a la cabeza, pero siempre que decimos A'udhu billahi minan nar, busco refugio en Allah del fuego. An-nar quiere decir fuego, y cuando decimos el fuego nos estamos refiriendo al fuego del infierno. ¿Ok? Entonces, esto es un dua que el profeta hacía, es un dua que además aparece en el Corán. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta ahora? Para tomar una pausa, que sé que hablo mucho a veces y no les da tiempo a hacer preguntas. ¿No? No, hermana, por lo menos por mi parte todo está muy claro, gracias. Bien. Ok, el punto número 45 es el origen del destino es un secreto de Allah en su creación que no se ha mostrado ni a ángel ni a profeta. Okay. Profundizar e indagar en él es un camino al desamparo, la pérdida y la desobediencia. Precaveos de este tipo de indagación, pensamiento y susurro. Alá tiene el conocimiento del destino alejado del ser humano y ese conocimiento no es accesible a los seres creados. Como dice en su libro, él no es
interrogado por lo que hace, a diferencia de sus siervos, que deberán responder ante las obras el día del juicio. Si es que alguien pregunta por qué Allah lo ha hecho, ha ido en contra del veredicto del libro, y quien se oponga al veredicto del libro será de los incrédulos. Ok, vamos a hablar en un español un poco más claro. El origen del destino es un secreto de Allah, o sea, saber cuál va a ser nuestro destino, en dónde vamos a terminar, es algo que solamente Allah sabe. ¿Ok? Es un secreto de Allah que su creación no sabe, o sea, no sabemos dónde vamos a terminar. Y esto no se le ha mostrado ni a ángel ni a profeta. ¿Ok? Profundizar e indagar en esta razón, ¿verdad? En esto de lo que fue predestinado para nosotros, dice, es un camino al desamparo, a la pérdida y a la desobediencia. Hay personas que se enfocan tanto en esto. No entiendo entonces esto de la predestinación. ¿Cómo funciona esto de la predestinación? Esto nos dice que no debemos indagar tanto. Debemos entender que hay cosas que solamente Allah las sabe, que nuestro cerebro no nos da para entender o para comprender eso, y decimos, Allah es el que sabe. Allah sabe 100% cómo funciona esto de la predestinación. Si tenemos alguna duda, tenemos que saber, nosotros no estamos capacitados mentalmente para tener el conocimiento de todo lo que Allah tiene conocimiento. Así que hay cosas que no vamos a entender, hay cosas que se nos van a hacer difíciles de entender y hay cosas que sí vamos a entender. Entonces, dice esto, indagar en las cosas que no sabemos, en las cosas que no podemos comprender, es un camino al desamparo, a la pérdida y a la desobediencia. Dice, estén precavidos, no caigan en este tipo de indagación, en estos pensamientos y en estos susurros del shaitán. ¿Okay? Allah tiene el conocimiento del destino alejado del ser humano. O sea, Allah tiene conocimiento de esto, de la predestinación, y nosotros no tenemos conocimiento de eso. ¿Okay? Dice, y este conocimiento no es accesible a los seres creados, como Allah dice en su libro. Allah dice en su libro que él no es interrogado, pero las personas van a ser interrogadas en el día del juicio. O sea, Allah no tiene que dar cuentas de lo que hace, pero nosotros tenemos que dar cuentas de lo que hicimos en el día del juicio. ¿Okay? Y dice, y si alguien pregunta por qué Allah ha hecho esto o por qué Allah ha hecho aquello, dice, ha ido en contra de lo que dice el libro, y quien se oponga al veredicto del libro es un incrédulo. O sea, las personas que quieren cuestionar a Allah, ¿verdad? Dice, ha ido en contra de lo que dice el libro, el Corán, y quien va en contra del Corán se considera un incrédulo, un no musulmán. ¿Okay? A veces pasan cosas en nuestra vida que no entendemos. ¿Por qué tuvo que morir un niño, por ejemplo? ¿Por qué esta persona que era buena sufrió una enfermedad tan fea y murió pasando, ¿verdad?, mucho dolor? ¿Por qué existe el cáncer? ¿Por qué, no sé, a veces, por qué esta persona que trabajó toda su vida para conseguir una casa o algo así, compró la casa, una tormenta viene, le destruye la casa y pierde todo? A veces nos pasan cosas así, y la forma del musulmán, el adab, los modales del musulmán es tener paciencia, decir Allah sabe por qué pasó, y tratar de sobrellevar la situación con paciencia, sin desesperarse. Cuando empezamos a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué Allah permitió que esto pasara? Dice, eso es la forma como piensan las personas que son incrédulas. ¿Okay? Cuando uno empieza a cuestionar las acciones de Allah, ¿por qué esto pasó? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a él? ¿Por qué? Cuando uno comienza a cuestionar, esas son las acciones de los incrédulos. ¿Okay? Eso no quiere decir que no tenemos permiso de llorar, de estar tristes, de saber que estamos pasando un momento difícil, ¿verdad? Eso no quiere decir que no podemos hacer eso, podemos hacerlo. La cuestión es cuestionar. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a él? ¿Por qué esto? ¿Por qué Allah permitió? Eso es cómo se comportan las personas que no creen en Allah. ¿Okay? A veces muere un hijo y vemos a las madres, sobre todo en algunos países en Latinoamérica, que las mujeres, cuando se enteran que el hijo se muere, empiezan a gritar, ¿por qué a mí? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué? ¿Verdad? Eso va en contra de las creencias del Islam. Eso no lo podemos hacer. Estar triste
sentir que perdimos a una persona está permitido en el Islam, pero entrar en el cuestionar a Allah por qué, eso no lo podemos hacer. Y vemos que, por ejemplo, el profeta, subhanallah, si estudiamos la vida del profeta, vemos que la mayoría de las cosas por las que pasa un ser humano, el profeta pasó por eso. Y nos da la enseñanza, las pautas de cómo manejar eso. El profeta tuvo 7 hijos, 4 mujeres, 3 varones. Los 3 varones murieron en la infancia. Los 3 varones murieron antes de la edad de 2 o 3 años. ¿Okay? Cuando su último hijo varón estaba muriendo, Ibrahim, cuando Ibrahim estaba muriendo, el profeta tenía al bebé cargado cuando estaba respirando sus últimos respiros y el profeta comenzó a llorar. Un sahaba que estaba ahí le dijo, ¿qué es esto, profeta? ¿Tú también? Como diciendo, o sea, hasta tú lloras. Y el profeta le dijo algo que decimos siempre cuando una persona muere, decimos, los ojos lloran y el corazón está triste, pero no decimos de Allah nada que le ofenda, sino que exaltamos a Allah. ¿Okay? O sea, diciendo, está bien llorar, está bien estar triste por una pérdida. Y el profeta también dijo, oh Ibrahim, después de eso, oh Ibrahim, te vamos a extrañar. O sea, mostrando que siente el dolor de la pérdida, va a extrañar a su hijo que murió, ¿verdad? Está triste, está llorando físicamente en frente de las personas. Eso está permitido en el Islam. Entrar en por qué a mí, por qué a él, por qué Allah permitió, eso es lo que es la forma de actuar de una persona incrédula. ¿Okay? Bien, el punto 46. Esto es la suma de lo que necesita saber quien tenga iluminado su corazón y sea de los amigos de Allah. ¿Okay? Esto es la suma de lo que necesita saber quien tenga iluminado su corazón y sea de los auliyá o de los amigos de Allah. Un grado para los arraigados en el conocimiento, porque el conocimiento es de 2 clases. Conocimiento accesible a la creación y conocimiento inaccesible a la creación. ¿Okay? O sea, la suma de lo que necesitamos saber. ¿Qué es lo que necesitamos saber como creyentes? Que hay cosas que nosotros las entendemos porque es conocimiento accesible para nosotros, y hay cosas que no las entendemos porque es conocimiento inaccesible para nosotros. ¿Por qué Allah se llevó a mi hijo? ¿Por qué esta persona que era tan buena sufrió de cáncer y murió con mucho dolor? Esas cosas son parte del conocimiento que es inaccesible para nosotros. No sabemos la razón. ¿Por qué pasa? Allah subhanahu wa ta'ala sabe. ¿Okay? Hay cosas que son accesibles para nosotros, hay cosas que no. ¿Okay? Y no solamente esto del por qué cuando alguien muere, también cuando queremos indagar mucho en la próxima vida, cómo va a ser exactamente minuto por minuto el día del juicio, cómo va a ser exactamente tal cosa, eso no lo sabemos. Eso es conocimiento inaccesible para la creación. Quien repudia el conocimiento accesible terminará como un incrédulo. O sea, el conocimiento que Allah nos ha dado, quien lo repudie, quien no quiera tomar ese conocimiento, va a terminar siendo un incrédulo. ¿Okay? Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado conocimiento de, por ejemplo, cosas del Corán, conocimiento de cosas de los hadith, conocimiento de la Sharia del Islam. Nos ha dado conocimiento no islámico, como de medicina, de cómo construir una casa, cómo construir un barco, cosas así. Ese conocimiento que es accesible para nosotros, dice, quien se niegue a tomar ese conocimiento termina en incrédulo, ¿okay? Porque es conocimiento que Allah nos ha facilitado. Y quien invite al conocimiento inaccesible terminará como un incrédulo. O sea, quien invita, quien dice, yo sé lo que va a pasar. Por ejemplo, en algunos países, no sé en toda Latinoamérica, pero en República Dominicana es muy común ir donde una bruja, donde alguien que te lea el futuro, ¿verdad? Alguien que quiere, que te invita al conocimiento que solamente Allah tiene, ¿verdad? Es una persona que va a terminar como incrédula. O sea que Marisol dice, es decir, poner la fe en Allah totalmente, ya que Él sabe lo que nosotros no sabemos. Exactamente. O sea, esto, tener el conocimiento de esto, es que cuando no entendemos algo que nos está pasando, decimos, pongo mi fe en Allah, porque Él sabe y yo no sé. Él sabe la razón, Él sabe por qué esto pasó, yo no sé, ¿verdad? Y entonces negarnos
del conocimiento que está accesible para nosotros es algo que está prohibido para el musulmán. Mientras más conocimiento tengamos, mejor. No importa si es algo islámico o no islámico, siempre y cuando sean cosas halal, ¿verdad? Y quien invita al conocimiento inaccesible terminará como un incrédulo. Quien invita a, yo te puedo decir qué va a pasar contigo, cuál va a ser tu futuro. Yo te puedo decir cómo se ve Allah. Eso es conocimiento inaccesible para nosotros. Entrar en ese ámbito hace que la persona termine como un incrédulo. ¿Okay? Dice, no se arraiga el imán o la fe, sino con la aceptación del conocimiento accesible y el abandono de la búsqueda del conocimiento inaccesible. En vez de concentrarnos en saber el porqué de cosas que no vamos a saber, vamos a concentrarnos en aprender cosas que sí están disponibles para nosotros saber. ¿Okay? Entonces, mejor nos concentramos en el conocimiento que es accesible y no en lo que es inaccesible para nosotros. Ibn Baz, que es un sheikh bastante contemporáneo, comentó sobre esto que dijo Imam At-Tahawi y dice, lo que el autor quiere decir con conocimiento accesible es el conocimiento, era conocimiento inaccesible. Lo que el autor quiere decir con conocimiento inaccesible es el conocimiento de lo no visto, lo que se llama en árabe el ghaib. Ghaib es todo lo no visto, lo que ojo humano no ha visto y lo que cerebro humano no puede comprender. ¿Okay? Que está exclusivamente asociado con Allah subhanahu wa ta'ala. Solamente Allah lo sabe. Y cualquier ser humano que dice tener el conocimiento de lo no visto ha cometido un acto de kufur, o sea, ha rechazado su fe. Cualquier persona que dice yo sé cómo Allah se ve, yo sé qué va a pasar en el futuro, yo sé quién va al paraíso y quién va al infierno, yo sé de cosas que solamente Allah sabe, es una forma de rechazar la fe. ¿Okay? Ya que Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, Él, refiriéndose a Allah, Él posee las llaves de lo oculto y nadie más que Él las conoce. Él sabe lo que hay en la costa y en el mar. No hay hoja de árbol que caiga sin que Él lo sepa, ni grano en el seno de la tierra, o algo que esté verde o seco sin que se encuentre registrado en un libro evidente. ¿Okay? O sea, este verso nos dice, Allah tiene conocimiento de todo lo oculto, tiene conocimiento hasta de las hojas que se caen en el bosque, ¿verdad? Y esto me parece muy interesante. Tiene conocimiento hasta de las hojas que caen, del grano que está en el seno de la tierra que nadie puede ver. No sé las hermanas cuántas han estudiado esto, pero por ejemplo cuando se estudia a los filósofos griegos, romanos y eso, y todas estas teorías filosóficas que hay, existe esta idea de que si un árbol se cae en el bosque y nadie lo ve y lo oye, ¿se cayó de verdad o no? ¿Verdad? Entonces los filósofos discutían sobre esto. Si algo pasa en el bosque y ningún ser humano lo vio o lo oyó, ¿pasó o no pasó? ¿Okay? Tal vez ahora en nuestra época pensar en algo así es como, sí, obviamente pasó. Pero en ese momento los filósofos discutían eso. Estamos hablando hace que 500, 600 años. Hace 1400 años el Corán dice, si una hoja se cae en el bosque, Allah sabe que se cayó. Si un grano de algo, si una semilla de algo está en el seno de la tierra, aun cuando nadie lo ve, nadie sabe que está ahí, Allah sabe que está ahí. ¿Okay? Eso quiere decir el conocimiento del oculto. Allah sabe lo que nosotros no sabemos. ¿Okay? Y Allah subhanahu wa ta'ala también dice, di, nadie en los cielos ni en la tierra conoce lo oculto salvo Dios. No saben siquiera cuándo serán resucitados. O sea, el día de la resurrección es algo de lo oculto, es algo del ghaib, que solamente Allah subhanahu wa ta'ala sabe cuándo vamos a ser resucitados. ¿Okay? El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, las llaves del ghaib o de lo oculto son 5. Solo las conoce Allah. Y luego recitó el verso de Allah que dice, solo Dios sabe cuándo llegará la hora del día final, cuándo hará descender lluvia y qué encierra el útero. Nadie sabe qué le depara el día siguiente ni en qué tierra ha de morir.
Dios lo sabe todo y está bien informado de lo que ustedes hacen. O sea, este verso del Corán nos menciona, según lo que dice el profeta, 5 cosas del Ghaib que solamente Allah sabe, que nosotros no sabemos. ¿Cuál es la primera? ¿Cuándo va a ser el día del juicio? Ningún ser humano lo puede decir. ¿Cuántas veces en el pasado estos Nostradamus o personas que dicen conocer del futuro ponen una fecha para cuándo va a ser el fin del mundo y no pasa? ¿Ok? El día del juicio, solamente el último día en esta tierra, y cuándo va a ser el día del juicio, solamente Allah subhanahu wa ta'ala sabe ese conocimiento. ¿Ok? ¿Cuándo hará descender la lluvia? Esto me parece increíble, mashallah, porque una vez estábamos en clase y un estudiante le dijo a mi profesor, bueno, eso ya lo sabemos con los pronósticos de lluvia y eso, que están bastante avanzados. ¿Cuántas veces uno dice, ese hombre de la lluvia, del clima, eh, nunca le pega, nunca lo dice bien? ¿Por qué? Porque están estudiando las nubes, están estudiando el clima y dicen, hay una posibilidad de que vaya a llover, ¿ok? Pero el único que sabe 100% si va a llover es Allah. El único que sabe si va a llover o no, 100% es Allah, ¿ok? Dice, entonces, ¿cuándo va a ser el día del juicio? ¿Cuándo va a descender lluvia? ¿Qué encierra el útero? ¿Ok? Y esto es importante porque a mí me lo habían explicado originalmente como diciendo si era varón o hembra, si el bebé era varón o hembra. Y aún si nos hacen una sonografía, ¿verdad? ¿Cuántas veces a algunas personas le han dicho va a ser varón y es una hembra? O va a ser hembra y es un varón, ¿verdad? Entonces 100% que hay en el útero de la mujer, solamente Allah subhanahu wa ta'ala lo sabe. Pero puse una nota acá, porque el Sheikh explica este verso también, me pareció muy interesante, diciendo que esto, cuando dice que encierra el útero, se refiere más a la personalidad y al ser humano en sí que está creciendo, cómo va a ser, qué va a pasar con ese ser humano, no tanto al sexo, si va a ser hombre o mujer, ¿ok? Y él dice que esto es algo de lo que los sabios musulmanes han hablado desde antaño, o sea, no es algo que se está hablando ahora cuando está la sonografía, sino antes de que existieran estos métodos de hacer sonografía, los sabios musulmanes ya han hablado en los libros que cuando dice que encierra el útero, no se refiere si va a ser varón o hembra, pero se refiere a si va a ser una buena persona, si va a ser un creyente o no, si va a sobrevivir, toda esa información, todo eso que el ángel decide o que el ángel escribe, el ángel no lo decide, Allah lo decide, lo que el ángel escribe cuando el feto está en el útero, eso es algo del conocimiento de Allah. ¿Okay? Esto no es parte del conocimiento de los seres humanos. ¿Okay? Y dice, en referencia, esto del útero es en referencia a su personalidad, si será creyente o incrédulo, de los agraciados con el paraíso o de los condenados al infierno, porque ese conocimiento solo lo sabe Dios. Este versículo no se refiere al sexo del feto, ya que los primeros exégetas, o sea, las primeras personas que explicaron el Corán, incluso antes de que existieran sonografías, hace más de 1400 años mencionaron que el sexo del feto es conocido por los ángeles y por lo tanto no forma parte del conocimiento exclusivo de Dios al que hace referencia en el versículo. O sea, los sabios musulmanes del pasado, antes que existiera la sonografía, dijeron, el ángel sabe si es varón o hembra, ¿verdad? Entonces eso no es conocimiento solamente de Dios. Pero otras cosas que incluyen o que abarca a la personalidad de la persona, solamente Dios lo sabe, ni siquiera los ángeles lo saben. ¿Okay? Y dice los ahadices es el plural de la palabra hadís. Los ahadices mencionados sobre este tema son auténticos y numerosos y sugieren que el profeta mismo no tenía conocimiento de lo oculto, aun cuando él era el mejor de la creación y el mejor de los profetas. Así pues, si la mejor creación y el mejor de los profetas no tiene conocimiento de eso, ningún ser humano puede tener conocimiento de eso. ¿Ok? Y por eso el Islam es tan en contra de esto de visitar personas que te leen las cartas o que te dicen del futuro. El Islam va muy en contra de eso. Una persona que va donde una bruja, donde una vidente o algo así para que les lea el futuro,
es una persona que ha caído en incredulidad. ¿Por qué? Porque se está basando en lo que le está diciendo una persona sobre qué va a pasar en el futuro y no se está poniendo su confianza en Allah. ¿Okay? Entonces, esto de ir a videntes, a personas que nos leen las cartas, va completamente en contra del Islam. ¿Okay? Y algunas personas dicen, bueno, pero le pegó a algunas cosas. Esto está en un hadith. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice que esas personas que tratan de leer el futuro obtienen conocimiento de lo oculto, del ghaib, de jinns que se roban la información de los ángeles. O sea, los jinns, que son una creación diferente a nosotros, que tienen un movimiento diferente a nosotros, se roban información de los ángeles y se la dan a esas personas videntes. Por eso dicen a veces, esa vidente tiene un pacto con el diablo. Eso es lo que quiere decir, básicamente, tener ese tipo de conexión con jinns. Entonces, los jinns les dan una verdad y 99 mentiras. Esto está en un hadith del profeta. Por cada verdad que les dice, les dan 99 mentiras. Pero la persona ve que esa verdad se cumplió y cree las 99 mentiras. ¿Okay? Es muy en contra de ir con esto de videntes, brujos, cosas que te leen las cartas, nada de eso. ¿Okay? Nada de eso. Está de acuerdo con el Islam, está de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque es una verdad y 99 mentiras. Y es algo que los jinns se roban de el ghaib, de lo oculto, de lo que no estamos supuestos a saber. ¿Okay? Bien, el punto 47, inshallah, para terminar. Creemos en Allah, que es la tabla protegida, y en el qalam, en el cálamo, y en todo aquello que ha sido apuntado en ella. ¿Okay? Allah es la tabla protegida. Al-Qalam es el cálamo. La palabra cálamo en español proviene del árabe al-Qalam. ¿Okay? La tabla protegida voy a explicar ahora lo que es, el Qalam voy a explicar ahora lo que es. Y si se juntara toda la creación para impedir que suceda un asunto que Allah ha escrito que suceda, no tendrán la capacidad de hacerlo. La tabla protegida es, lo primero que Allah creó fue el cálamo y le dijo, escribe. ¿Okay? Lo primero que Allah creó fue el cálamo y le dijo, escribe. El cálamo escribió en lo que se llama la tabla protegida. Todo lo que iba a pasar desde la creación del mundo hasta el final del mundo. Entonces la tabla protegida es donde está escrito todo lo que va a pasar desde el principio del mundo hasta el final del mundo. El cálamo es lo que escribió. ¿Okay? Y dice, y si se juntara toda la creación para impedir que suceda algo que está escrito ya en la tabla protegida, no va a pasar, o sea, es imposible. Si ya está escrito, va a pasar. También si se juntaran para hacer que un asunto sucediera siendo que Allah no lo escribió, serían incapaces de lograrlo. Al-Qalam se ha secado, el cálamo se ha secado, o sea, ya terminó de escribir todo lo que sucederá hasta el día de la resurrección. Cuanto acontece no podría haber dejado de suceder y cuanto sucede no podría haber dejado de ocurrir. O sea, cuando pasa una tragedia y decimos, si yo hubiera hecho tal cosa, esto no hubiese pasado. No, eso es parte de no aceptar el destino de Allah. Cuando sucede algo, podemos pensar, yo pude haber hecho tal cosa, yo pude haber hecho tal cosa, pero a fin de cuentas el resultado, lo que pasó, era algo que iba a pasar. ¿Okay? Nos subimos en un avión para ir de viaje a algún sitio o mandamos a un ser querido, ¿verdad? En un viaje de avión para que vayan a conocer un país que siempre quisieron conocer. Hay un accidente con el avión, esa persona muere. Y nosotros decimos, si no le hubiese comprado el ticket de avión, no hubiese pasado. No. Si su hora de morir era esa hora, hubiese muerto, ya sea que está en el avión o que está en la tierra, no importa dónde está. Si su hora de morir era esa, hubiese pasado. ¿Okay? Y hay un caso que pasó en los años 70 en Arabia Saudita, donde un hombre, un constructor, estaban construyendo un edificio alto y uno de los constructores se cayó desde el piso número 10. Esto salió en los periódicos en Arabia Saudita y todo. El hombre se cayó desde el piso número 10. Caerse de un piso 10 es muerte segura, pero el hombre quedó vivo y se pudo parar como si no le pasó nada. Estaba tan feliz por lo que pasó que fue a cruzar la calle para comprar té, para compartir con las otras personas de la construcción, ¿verdad? Porque sobreviví a algo imposible sobrevivir.
Voy a ir a celebrar comprándole té a todos los constructores. Fue a cruzar la calle, lo chocó un carro y se murió. ¿Okay? Entonces, esto salió en los periódicos y varios sabios musulmanes en ese momento estaban comentando como, subhanallah, la hora y el lugar de la muerte de ese hombre era esa hora en la mitad de la calle. Y como él estaba en un piso 10, Allah hizo que se cayera del edificio para que llegara a su reunión, a su hora, a su momento de muerte en el lugar que era. ¿Ok? Entonces, tener ese entendimiento de que va a pasar lo que Allah decretó, nos ayuda a también evitar un poco las depresiones que entran a veces cuando decimos, si yo no hubiese hecho tal cosa no hubiese sucedido, ¿verdad? Eso era lo que estaba escrito. Entonces, eso iba a suceder independientemente. Y el Corán dice, este es un Corán glorioso que está registrado en la tabla protegida. Sabemos que el Corán está escrito también en la tabla protegida. ¿Okay? Por eso cuando decimos el Corán descendió en Laylatul Qadr, ¿qué quiere decir? Lo que ya estaba escrito en la tabla protegida descendió en la noche de Laylatul Qadr hasta el primer cielo y a partir de ahí comenzaron las revelaciones del ángel Gabriel al profeta Muhammad. ¿Okay? Y Ubada ibn Samit, un sahaba, narró que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: lo primero que Allah creó fue el cálamo, luego le ordenó escribir, así que escribió todo lo que pasaría hasta el día del juicio. Y esto está reportado en Tirmidhi. ¿Okay? O sea, lo primero que Allah creó antes de crear el mundo, antes de crear el hombre, antes de crear los ángeles, antes de crear cualquier otra cosa, lo primero que Allah creó fue el cálamo y le ordenó escribir. O sea que creó el cálamo, creó la tabla protegida y quedó todo escrito desde el principio hasta el final. Y los musulmanes creemos en esto y eso es parte de la creencia de un musulmán. Bien, vamos a parar ahí porque el próximo es bastante largo y ya nos pasamos 6 minutos. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer y si no, ya lo terminamos por hoy, ¿ok?